del hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Versículo 44. Dice la palabra del Señor: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras. Señor, quiero darte muchas gracias. Que la bendición de tu Santo Espíritu, Señor, nos acompañe, bendito Dios, y nos ayude. Hoy es un día en el que necesitamos tu presencia, bendito Rey. Este es un mes en el que necesitamos de tu ayuda, Señor. Este semestre necesitamos de tu acompañamiento, bendito Padre. Señor, hemos venido aquí porque queremos escuchar la palabra, porque queremos que nos sea, Señor Dios mío, puesta, bendito Jesús de Nazaret, en nuestro corazón y en nuestra mente. Ayúdanos, Espíritu de Dios. Hemos entendido que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Danos esa bendición de poder, en el nombre de Cristo Jesús, escudriñar. Y no solamente escudriñar, sino aprender. Y no solamente aprender, sino practicar. Y también podamos, en el nombre de Cristo Jesús, enseñar a otros. Danos la bendición, Señor, de que en tanto que estamos en este lugar, tu visitación sea especial, colocando paz en nuestro corazón, colocando la bendición, Espíritu de Dios, oh Padre amado, de que se nos vaya el afán, que se nos vaya la ansiedad, que se nos vaya, Espíritu Santo, la preocupación, que se nos vaya, Espíritu de Dios, también todo lo que está queriéndonos robar la paz. En tus manos colocamos nuestra vida, y coloco mi vida, Señor, para que tú la uses y permita que sea de bendición para con el pueblo. En el nombre de Cristo Jesús, bendícenos en esta cena. Amén y amén. Puede usted tomar su lugar. Sean bienvenidos en el nombre de Cristo Jesús. En las lecciones prácticas de Jesús a sus discípulos, nos encontramos una preocupación especial en el Señor Jesús, para que hayan algunas cosas que no cambien, sino que se queden en la mente de la gente. El Señor reunió a sus discípulos y les dijo: yo voy a ser desechado, yo voy a padecer muchas cosas, a mí me van a matar, pero también yo voy a resucitar. Y Él quería que sus discípulos entendieran esas cosas. Y por eso en el versículo 44 dice: haced que os penetren en vuestra cabeza estas palabras. O sea, Él no quería que se les olvidara eso. ¿Por qué? Porque una de las doctrinas fundamentales del cristianismo es la resurrección. Él sí nos contó todo de que iba a padecer, sí nos contó de que realmente lo iban a desechar, nos contó que lo iban a matar, pero a los discípulos se les olvidó que Él iba a resucitar. Y entonces al Señor hace un énfasis especial, porque nosotros, los cristianos, predicamos un evangelio diferente a todas las otras religiones, porque las otras religiones predican de un líder que murió y no resucitó. Los únicos que podemos predicar de que nuestro líder, nuestro jefe, nuestro Señor resucitó, somos nosotros los cristianos. Y por eso el cristianismo es lo verdadero, porque no estamos basados en algo que no quedó allí tangible, sino que quedó demostrado que el Señor nuestro vino a la tierra a morir por nosotros, pero Él resucitó. Y si Él resucitó, usted y yo también vamos a resucitar, que es lo que la palabra nos enseña. Amén. Den un aplauso al Espíritu Santo de Dios por eso. Mas sin embargo, el Señor les había dicho estas cosas el día martes, el día miércoles habían estado hablando, pero ya para el día jueves, viernes, aún para el domingo ya se les había olvidado a los discípulos. La incredulidad es algo bastante fuerte en medio del cristianismo. Y no solamente la incredulidad, sino tener unas mentes olvidadizas. Cuando nosotros no llenamos nuestra mente de Dios, cuando nosotros no llenamos la mente de las cosas de Dios, nosotros nos volvemos lentos en nuestro desarrollar. Se nos olvidan las cosas. De hecho, muchos de nosotros morimos sin haber estrenado realmente el cerebro, haber utilizado todo lo que la computadora nuestra tiene allí. Nosotros nos limitamos, no queremos hacer esfuerzos, pero entre más esforcemos nuestro cerebro, Él responde más. Y nosotros necesitamos saber eso.
que muchos de nosotros se nos olvidan las cosas. Y la demostración en la palabra está con los discípulos. Dice la palabra del Señor que Él les había enseñado eso, de que Él iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Pero mire lo que dice Lucas 24:1. Nos encontramos con una palabra que nos muestra una realidad en relación con los hombres y mujeres que siguen a Jesús. Aquí están en acción las mujeres. Resulta que el pueblo egipcio, cuando mueren sus faraones, a ellos los embalsamaban para que ellos duraran tiempos y después fueran a abrir y ahí estaban completos, y son expertos en embalsamar la gente. El pueblo judío no embalsama. El pueblo judío lo que hacía era llevar unas especies aromáticas, unas ramas, unos perfumes, y los colocaban, ungían al muerto con eso, para que cuando se empezara a descomponer las fragancias de ese aroma no empezara a notarse la hediondez. Eso lo hacía. Entonces resulta que el Señor muere. El Señor muere y a las mujeres se les olvidó comprar con tiempo las ramas, las hierbas, hacer todos esos preparativos, y entonces no lo pueden hacer porque al siguiente día es sábado y los sábados no podían hacer nada de esas cosas. Entonces estas benditas, cuando son las 3, 4 de la mañana, se levantan para ir a la tumba a arreglar a Jesús, para que no empiece a oler a feo, olvidándose que el Señor le había dicho que Él sí iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Si esas mujeres hubiesen entendido la palabra, no hubiesen preparado las especies aromáticas. Pero mira lo que dice ahí el versículo 1, dice: el primer día de la semana. Cuando habla el primer día de la semana, apologéticamente hablando, es que acuérdese que hasta ese entonces lo más importante para el pueblo de Israel era el día sábado. Y el día sábado vino el Señor en el mismo Lucas y en Marcos, siempre vino a hacer milagros en sábado, a recoger espigas en sábado, a hacer milagros en sábado, para confrontar a la gente que amaba más el sábado que al Señor. Entonces Él vino contra la religiosidad, y atacando el día sábado, entonces el Señor no resucita un sábado, sino que resucita un domingo, dando el comienzo a lo que hacemos los cristianos: no reunirnos en el último día de la semana, sino reunirnos en el primer día de la semana, porque para nosotros los cristianos no hay un día, sino que los 7 días son santos y hemos de guardar. Simplemente que destinamos darle el primer día de la semana a Dios, y es el domingo, que usted lo está haciendo junto conmigo, amén. Entonces ellas en ese primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Pero se encuentran con el versículo 2 y el versículo 3, que es fundamental en nuestro crecimiento espiritual. Yo quiero que usted pueda también entender estas cosas, porque muchos de nosotros somos atacados a través de circunstancias como estas. Miren lo que encontraron ellos, dice: y hallaron removida la piedra del sepulcro. Entonces imagínense, las mujeres vienen y van a hacer un preparativo, y encuentran que la piedra está movida, pero no solamente encuentran la piedra movida, sino que dice: y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Y esto es importantísimo para la fe cristiana, porque nuestro Señor resucitó, y son las mujeres las primeras que se enteran de esa situación. Jesús quería que todo el mundo se enterara de eso, y Jesús hace un énfasis especial en que se sepa esa gran realidad de que la tumba está vacía, y le coloca precisamente en manos de las mujeres para que lleven esa noticia a todo el mundo de que Él ha resucitado. Pero las mujeres, aunque andaban con Jesús, ellas no creían. Mira lo que dice la palabra del Señor, versículo 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto. ¿Cómo quedaron ellas? ¿Cómo es una mujer perpleja? A ver, hágame perpleja. A ver, Jenny. Así como cuando ustedes quedan que el esposo les lleva un ramo de flores. Perplejas. ¡Qué milagro! ¡Qué milagro! ¿Cómo quedaron las mujeres? Las mujeres no confiaban en que Jesús iba a resucitar, y por eso quedan perplejas. Pero no solamente quedan perplejas, dice la palabra: he aquí, se pararon junto a ella 2 varones con vestiduras resplandecientes. ¿Qué son esos? 2 ángeles. Porque no les bastó a las mujeres haber escuchado las palabras de Jesús. Tienen que venir en un momento de asombro 2 ángeles a poder
sacarlas del asombro. Y le pregunta, y como tuvieron, no solamente estaban perplejas, sino que tenían ¿qué? ¿Qué tenían? Temor. Miren eso. Anduvieron con el Señor, le servían al Señor, hacían comida con el Señor, compartían, pero frente a las palabras, a la promesa, ellas estaban perplejas y con temor. El temor no es de la gente que confía en Dios. La palabra del Señor dice, ¿qué dice el Salmo 27, por favor? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Escúcheme, el temor no es un aliciente. Nosotros los cristianos, nosotros tenemos que tener temor y respeto a Dios, pero las demás cosas no, porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pero más sin embargo, estas mujeres estaban perplejas, estaban asombradas, tenían ¿qué cosa? Temor. Y mire lo que acontece allí. Y le pregunta, los ángeles le preguntan, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Está escuchando eso? ¿Cómo quisiera que nosotros entendiéramos palabras como esas? A veces nuestra mamita bien santa murió y aún nosotros lloramos por ella y andamos buscándola allá en la tumba cuando ella vive. No está muerta. Dice que un cristiano cuando deja de existir duerme. Ya tenemos que entregar el cuerpo. No debemos de sentir la tristeza, el dolor. Y dice la palabra del Señor que le pregunta, dice, y no está aquí sino que ha resucitado. Tienen que venir ángeles a confirmar lo que ya Dios les había dicho, lo que Jesús les había dicho, les había recalcado que no se les olvidara eso, pero ellas les había olvidado. Porque hay mujeres que por estar barriendo, que por estar cocinando, que por estar haciendo una cosa, se les olvida las promesas que Dios les ha entregado. Muchos de nosotros somos así, se nos olvida. Dios prometió y nosotros se nos olvida que Dios nos dijo en un momento que nunca nos dejaría ni nos desampararía. Por ejemplo, los que estamos pasando esta situación en este tiempo, ¿qué dice la palabra del Señor? Nunca te dejaré ni te desampararé. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, punto. Eso me da a mí pensar de que mis hijas y mis nietos no van a tener que pasar por problemas de qué comer. No he visto justo desamparado. Es joven fui y envejecí, no he visto justo desamparado ni de su descendencia que mendigue pan. Dios, siempre que sucede algo o va a suceder algo, Él nos marca con una palabra para que nosotros vamos bajo esa palabra. Pero aquí a las mujeres se les olvidó. Y entonces el ángel viene y les recuerda la palabra y dice, no está aquí sino que ha resucitado. Acordaos que os habló cuando aún estaba en Galilea. O sea, acuérdese que el Señor le dijo a usted. Él habló eso. Acuérdese de eso. Acuérdese. Los mismos ángeles hablando. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Él ya les había hablado eso. Así como nos ha hablado a nosotros que en este tiempo es necesario que entendamos que tienen que haber guerras, que tienen que haber terremotos, que tienen que haber hambres, que tienen que haber enfermedades, que tienen que haber epidemias. O sea, eso está dicho. Aún dice la palabra que nosotros hemos de tener, cuando todas estas cosas empiecen a acontecer, es señal de que el Señor está a la puerta ya a venir por nosotros. Yo cuando llegué al Evangelio escuchaba una canción que decía, cuando escuches en el noticiero que 2 hombres se van a casar, o sea, dijo, ya está la venida cerca. ¿Y qué es lo que escuchamos ahora? Hombres casándose, mujeres casándose, el orgullo gay. ¿Quién iba a pensar que a nosotros se nos iba a sodomizar y Gomorra andar en medio nuestro? Pero la palabra lo dice, que al final de los tiempos será así. Los papás andarán enfrentándose con los hijos contra el padre, contra la madre, todas las cosas. Eso es normal. Pero está escrito, pero nosotros no. Por ejemplo, ahora acabo de temblar en California. Van 2 fuertes temblores en California. Pero es apenas normal porque la palabra dice que antes que Él venga se incrementará mucho. Usted sabe que la ciencia, uno medio está aprendiendo a manejar un celular cuando sale uno mucho mejor. Y dice que al final de los tiempos la ciencia se aumentará. No han habido tantos inventos como en este tiempo.
O sea que a nosotros se nos olvida, ¿verdad? Que todas estas cosas tienen que acontecer. Todo esto se levantará reino contra reino. A ellos también se les olvidó, entonces el Señor les recuerda nuevamente. Versículo 8. Ahora miren lo que dice la palabra. Versículo 8 es tan amable. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¿Qué hicieron ellas? Ah, verdad que sí. Qué tremendo. Ah, ahora me acuerdo. Qué bendición. Qué bendición. Dios marcó mi vida con Isaías 49, 9 y 10. Y en los momentos difíciles de mi vida, entonces ese versículo viene a mí y yo puedo, si no, pero el Señor dice que Él me escogió, que Él me llamó de los confines, que me dijo, mi siervo eres tú. O sea, esas cosas vuelven y me levantan el ánimo. Usted y yo deberíamos, cada vez que el Señor promete algo, el Señor le dice algo, usted agarrar, anotar, marcarlo en la Biblia, colocarle la fecha. Déjeme contarle un testimonio. Hace 6 años atrás vino un pastor a la iglesia y estando una mujer sentada allí en este lado, el hombre se le acerca y le dice, mujer, sé que estás triste, estás llorando por tu esposo, sé que tu esposo no quiere nada con las cosas de Dios, le habla, aquí ya estaba sentada acá, y le dice, pero las paredes de tu casa se van a caer, pero todo eso servirá para que su esposo venga. Y a este pastor, y yo estaba sentado allá, y este pastor será testigo cuando este hombre venga y pida ayuda, y cuando él pida ayuda le recordará este momento, porque este momento tú le dirás que esto ya estaba 6 años atrás dicho, y que tú lo vas a usar porque ese hombre va a ser de gran bendición en esta iglesia. Una palabra. La mujer, cuando vio por la televisión, grabó el pedacito. Han pasado 6 años, no se sabía nada, pasó. Hace unos 15 días atrás vino un hombre a buscarme, a hablar con él. Yo no lo pude atender, llegó muy tarde, me esperó 45 minutos, no lo pude atender, se fue. Pero volvió. Y cuando entró, él vino. Es el hombre de esta mujer y dice, pastor, yo necesito volver con mi esposa. Mi vida sin mi esposa es difícil. La hermana ya se había ido, ya no está aquí, perdí comunicación. Él me pregunta, ¿usted se ha comunicado? ¿Sabe algo de ella? Nada, se perdió comunicación. Dice, han sido 6 años muy difíciles. Yo necesito volver con mi esposa. Oramos y le digo, mientras usted no vuelva a Dios, usted no puede volver con su esposa. Mientras usted no vuelva a Dios y enamorarse de Dios, no puede volver con su esposa. ¿Y sabe lo que pasó? En la noche me ubico con la esposa. Está en otra ciudad. Y empiezo a hablar con ella. Y ella me dice, pastor, no me diga nada. Ya le voy a mandar, y me mandó un video. ¿Sabe lo que me mandó el video? La promesa. Ella pegó un grito. Dijo, se está haciendo realidad una promesa que Dios me... Y me he guardado 6 años esperando a mi esposo, y él va a venir, pastor. Eso fue lo que me dijeron, que él iba a entrar a los caminos del Señor a causa de que las paredes se me hubiesen caído. ¿Está escuchando eso? Y entonces ahora el que quedó perplejo, ¡ah! Fui yo. Y tengo el video. Cuando termine todo esto, se lo voy a mostrar cómo el Señor con una palabra no cae al piso. Él cumple su promesa. Si Dios te ha prometido algo, atrápalo en el nombre de Cristo Jesús. Tómelo. Sea de su hogar, sea de su cuerpo, sea de su empresa, sea de economía, de lo que el Señor le dijo, eso va a acontecer. Yo les conté a ustedes que mi esposa y yo fuimos sorprendidos en la iglesia cuando nos íbamos a regresar para Bogotá con la canción que estaba allí. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Y ese era nuestro último domingo en la iglesia. Veníamos a decir al pastor que nos devolvíamos, que no aguantamos la situación acá. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Y empezamos a llorar. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Empezamos a llorar. ¿Sabe cuánto ha pasado desde ese tiempo? Han pasado 27 años. Y a nosotros no se nos puede olvidar que el Señor nos salió al encuentro y decirle, usted no se me vuelve, usted se me quedan acá. Una palabra que ha marcado para nosotros. Y yo quiero que usted tomen esa palabra. Aquí el Señor le está recordando
Y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. ¿A quién vino a hablar? Ellas vinieron, nos encontramos. Pues imagínense usted sabe cómo son las mujeres cuando cuentan. No, llegamos, eran como las 5 de la mañana. Yo miré hacia aquí, el sol apenas estaba saliendo. Vi la piedra que estaba. Entremos y entramos y mirá. Y bueno, contaron todo. Los tenían todos entretenidos ahí a los discípulos, porque ellos habían tenido un encuentro con el Señor. Ahora habían ángeles que habían venido a revelarle la palabra. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. ¿Y qué piensa usted que dijeron los apóstoles? Mire lo que dicen los apóstoles. Mas a ellos les parecía que las viejas estaban locas. ¿Ah? Hermano, mire, yo he estado ahí en ese parqueadero, y he estado hablando con alguien cuando una mujer me dice: el Señor anoche me habló y me dijo que le dijera, y pastor le digo entonces que suelte a ese hombre, y yo quedo así, y la mujer dice: está loca esa vieja, ¿no? Y resulta que sí, Dios le había mostrado a esa viejita que allá había un gato encerrado, y esas que muchos de nosotros consideramos locas, Dios las tiene revelándole cosas. Y aquí vienen las mujeres y los hombres, los que estaban al lado de Jesús. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Atrás, por favor. Atrás. Mas a ellos les parecía que locura las palabras de ellas. ¿Y qué pasa? Y no las creían. Imagínense. Ellas vinieron a decirle: oiga, ¿era verdad que Jesús resucitó? Ahora usted también va a venirme a meter los dedos a la boca. No, mire lo que dice la palabra del Señor, que inmediatamente, dígale el 12, pero levantándose Pedro. Juan 24 también dice que Juan también fue ahí, se levantaron, entonces dijeron: no, a nosotros no nos meten los dedos a la boca. Yo voy a ir a mirar, dice, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro. O sea, vamos a ver que las cosas sean verídicas. ¿Y qué pasó? Y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Ay, era verdad que, ay, mira, el hombre decía la verdad. ¿A usted no le ha dicho un hijo: ay, papá, lo que usted decía es verdad? Claro, mijo, yo sabía que ese no le servía. Y ahora Pedro y Juan ya comprobaron de que los lienzos están solos, que allí no hay nadie. Y entonces mire lo que dice: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. 60 estadios corresponde a 11 kilómetros. La distancia entre Ureña y San Antonio son 14 kilómetros, o sea, la distancia era esa, pero lo único era que no había mototaxi, no habían taxi, no habían busetas, ni motos, tocaba que hacerlo ¿qué? A pie. Entonces era una distancia bastante considerable. Y estos dos benditos habían venido a Jerusalén porque era la fiesta de la Pascua, y ahora iban con una cara de tragedia, todos vueltos nada, así como usted quedó con Guaidó. No, yo pensé que Guaidó, no, Guaidó también salió con decepcionados. Pero el amor de Dios, el amor de Jesús, que nos ama tanto, que aún permite que yo esté predicando la palabra porque alguien necesita escuchar esta palabra, porque alguien tiene que pensar en el poder de la resurrección, porque alguien tiene que creer que el Dios que nos sustenta, Él no le quedó grande Venezuela, no le quedó grande su familia, no le quedó grande su problema. Él puede hacer algo especial. Y entonces cuando van ellos tristes, miren lo que dice atrás, por favor. Dice, y aquí el mismo, así, por favor, el 14. Miren lo que dice la palabra. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Cómo es uno cuando va triste? Yo pensé que ese man sí realmente nos iba a libertar. No, eso puro tilín, tilina de paletas, ¿no? Y uno creyendo en todo eso. Iban hablando así. Y miren lo que dice versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Usted se imagina? Y les hace una pregunta. Ellos van hablando de Jesús, así como usted y yo hablamos de Jesús, pero no le conocemos.
Así como usted y yo en medio de los problemas no sabemos lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Y se le acerca, sucedió, déme el versículo, dice, mas los ojos de ellos estaban velados, hermano, porque cuando uno no tiene la presencia del Espíritu Santo, los ojos de nosotros están, ¿qué? Velados, para que no le conociesen. Hermano, sin el Espíritu Santo, esto va a ser muy difícil. Sin el bautizo del Espíritu Santo, sin su presencia en nuestra vida va a ser muy difícil. No entendían las cosas. Versículo 17, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminaban? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Cómo lo vio Jesús? Tristes y discutiendo y hablando ahí de cosas. Y entonces uno de ellos le responde, se llamaba Cleofas, ¿eres tú el único colombiano que no ha sabido lo que ha pasado aquí en Ureña? ¿Usted no sabe lo que ha pasado? ¿Es el único extranjero que no sabe lo que está pasando en nuestro país? Y entonces siga, versículo 19. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Imagine Jesús haciendo él. ¿Qué cosas? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la tragedia? ¿Cuál es el problema en su hogar? ¿Cuál es el problema en su fábrica? ¿Cuál es el problema con su economía? ¿Cuál es el problema con su cuerpo? ¿Cuál es el problema con su matrimonio? ¿Qué es lo que pasa? Y ellos le dijeron, de Jesús el Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, versículo 20, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Sabían toda la historia, pero no lo conocían a él. Estaban hablando con él y no lo conocían. Yo siempre les he dicho a ustedes que tengan mucho cuidado cuando una persona se acerque por ahí a pedir una limosna, porque el día que el Señor Jesús se presente en medio de nosotros, no va a aparecer así como usted se lo imagina, mechudo y con barba, ¿no? Con una sotana y con unas sandalias. Se le va a aparecer una persona que usted ni quiere. Y ahí están, mire. Pero nosotros que éramos de la oposición, creíamos que Él iba a redimir a Venezuela. Y ahora, además de todo esto, nos lo mataron y ya es el tercer día y no, ya se murió. Porque ellos creían políticamente, ellos estaban creyendo que el problema era político. Y ellos seguían a Jesús creyendo que Jesús iba a resolver el problema e iba a sacar a los romanos de Israel. Entonces ahora vienen decepcionados, como todos nosotros. Qué cuento, qué marcha, yo no quiero hacer nada, ya esto ya acabó, esto ya no sirve. Aunque también nos han asombrado unas mujeres, dicen ellos. Y el Señor Jesús ahí al lado, ¿no? Están hablando de Jesús, ¿no? Aunque también nos han asombrado unas mujeres dentro de nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión, yo no sé qué, de ángeles, y que vive, pero yo no creo nada de eso. ¿Usted ha visto gente incrédula? Así somos nosotros. Y estos andaban noche y día con el Señor. Ni siquiera por el olor de la colonia, y huele como a colonia la que echas, ¿no? Ni la forma de hablar, ¿no? Porque estaban, ¿qué? Encerrados en su problema. Y así somos nosotros, los que nos metemos en el problema, quedamos encerrados y no vemos las cosas maravillosas que Dios está haciendo. Y mire lo que dice la palabra, versículo 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho. Pero la verdad, al tipo no lo han visto por ahí. Yo no creo esa situación. Yo hasta no verlo no creo. Entonces él les dijo, ¿cómo dice él a los que no creen? Oh insensatos y tardos de corazón. Cuando mi hermano no cree a la promesa, cuando yo no creo a la promesa, cuando nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo con Venezuela, Dios nos dice, oh insensatos, tardos de corazón, duros de corazón. ¿Sabe por qué un hombre deja a una mujer? Porque se le endurece el corazón. ¿Sabe por qué una mujer aborta a un muchacho? Porque tiene el corazón duro. ¿Sabe por qué alguien es capaz de quitarle la cabeza a otro? Porque tiene el corazón duro. Tardo, insensatos. No creen que Dios puede hacer milagros. O sea, nosotros nos llaman creyentes, no incrédulos. Creyentes porque creemos. Si Dios dijo que lo va a hacer, Él lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? No sé. No es que el Señor le preguntaron, Señor, ¿y restaurarás a Venezuela en este tiempo? Y dijo, usted no se meta, no se ha metido, usted le toca eso, déjeme solucionar a mí las cosas como yo las tengo que hacer. Así le contestó el Señor. Dijo, a usted no les interesa nada de eso. Usted solamente sígame.
Pero qué difícil es seguir al Señor, ¿no? Mire lo que dice la palabra del Señor. Para creer todo lo que los profetas han dicho. Versículo 26. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su... Oiga, ¿usted no se acuerda que eso era lo que él predicaba? Él les decía, oiga, que no se les olviden esas palabras, es necesario que yo padezca y que sea perseguido y que me maten. ¿Ustedes no se acuerdan de él mismo explicándoles otra vez a dos despistados? Versículo 28. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Imagínense eso. ¿Cuántos kilómetros había de 11 kilómetros a pie? Si le molesta a usted ir a pie de aquí al Cují, imagínese ahora de aquí a San Antonio. Tuvo el Señor oportunidad para hablarles, escúcheme esto, todo lo que decía la Biblia en el Antiguo Testamento acerca de él y todo lo que decían los profetas acerca de él, les comentó todo eso. Y los benditos, escuchen, ni saliva pasaba, ni lo miraban siquiera. Mira ahí, le declaró toda la Escritura lo que de él decía en versículo 28. Y llegaron a la aldea donde iban. ¿Para dónde iban ellos? Para Emaús. Ya llegaron. Llegaron a Ureña, venían de San Antonio, llegaron a Ureña y el Señor hizo como que iba para la mulata. Y resulta que los judíos eran gente muy hospedadora. Y entonces, como ya era tarde, dice, los caminos para la mulata están bastante difíciles, ¿por qué no se queda en la casa? Mira lo que dice, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, versículo 29. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. ¿Te acuerdas de esa canción? Quédate, Señor, que se hace tarde. Te ofrezco mi corazón para habitar. Estos benditos, en medio de su insensatez, hicieron un acto bonito que tenían los judíos de ser hospedadores. Y logran introducir al Señor en su casa. Y meten al Señor a la casa. Y lo llevan a la mesa. Mire cómo dice el versículo. Y cuando tomó el pan, el Señor era el único que hacía esto. Era el único que hacía esto. Dice, Señor, te doy gracias por el alimento. Y partió y dio. En ese momento se acordaron de los peces. En ese momento se acordaron de lo que había pasado el jueves anterior, la cena del Señor. Mira lo que dice la palabra. Y aconteció que estando sentados con ellos la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y le dio. Versículo. Entonces le fueron abiertos los ojos. Les llegó el internet. Y porque ves que va el internet. Ay, se fue el internet. Ay, cierto. Mire, le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. ¿Cómo lo reconocieron? Al partir el pan. Y el Señor darse el trabajo, cuando uno después de muerto quiere ir a descansar, ¿no? Pero no, a él le tocó pasar 40 días más con estos benditos que estaban duros de corazón. Mas él se desapareció, se fue. Y entonces empiezan los comentarios así como cuando se muere alguien en el barrio. Entonces se muere alguien en el barrio y dice, ay, el Señor sí como que me ha dicho que se iba a morir esa persona. Nunca le dijo nada, pero ahí ahora sí se acuerda. Ay, yo sí quería hablarle a esa persona. Ay, yo sí quise visitar. Ay, yo sí sentía algo. Cada uno siente algo. Y se decían el uno al otro, uff, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban en el camino y cuando abrían las escrituras. ¿Qué? Pura mentira, estaban vueltos nada en el problema. Están preocupados por conseguir gasolina para poder pasar para el otro lado, no más. Y levantándose, regáleme la siguiente por favor. Allá. Y levantándose, ¿quiénes? ¿Quiénes se levantaron? Los dos discípulos, Cleofas y el otro. Dice, en la misma hora, o sea, habían acabado de llegar de San Antonio y se regresaron otra vez a pie. Ya no había mototaxi, se fueron otra vez a pie. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Entonces aquí hagamos de cuenta que estos son los 11. Y llegaron ellos acá y mire la escena tan especial. Ellos estaban hablando de que Pedro lo había... Ay, sí, Pedro fue, estén hablando por favor. Ay, que sí, que Pedro lo vio. Mire lo que dice la Biblia. Que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. En ese momento, mira lo que dice. Dice,
Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les habían reconocido. Cuando llegaron los otros dos, no, nosotros también tuvimos una experiencia y usted lo viera, y solamente cuando Él partió el pan nos dimos de cuenta. Y estaban todos ahí asombrados. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les decía: paz a vosotros. ¿Y qué hicieron los discípulos? Mira esto. Entonces espantados y atemorizados. Espantados. No, pero espantados de verdad. Estaban hablando de que lo habían visto y que era verdad, y ahora se le parece. ¡Ay! Se espantaron. ¿Y estaban qué? Atemorizados. ¿Usted se acuerda cuando Pedro fue metido preso? Y se reunió el grupo de discípulos en una casa a orar para que soltaran a Pedro. Y Pedro es liberado de la cárcel. Y Pedro se va precisamente para la casa donde están reunidos orando. Y toca la puerta. Y Rodi sale a abrir la puerta. Y cuando ve a Pedro, ¡ay! Y dice: ¡uy! Ahí está Pedro. Pues claro, por eso estaba orando. Mira, mi hermano, ¿usted se imagina que usted esté pidiendo por su esposo y ahora cuando llegue a la casa su esposo esté allá en la casa acostado ahí en el sofá? ¡Ah! ¿Qué hace aquí? Y luego está orando por mí. ¿Ah? Hermano, Dios todavía se aparece. Lo que pasa es que se aparece en la suegra, entonces a usted no le gusta, pero Él se aparece todavía. ¿Ah? Él se aparece en las personas que a usted no le gusta, pero Él llega. Él llega. Mira lo que dice la palabra. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Cómo estaban ellos? Atemorizados. ¿Qué más dijo la palabra? Espantados, atemorizados y también ¿qué? Turbados. ¿Por qué? Porque no recordaban las palabras que el Señor les había dicho. Y yo quiero decirle con mucho respeto que en Ureña, en Venezuela, hay mucha gente que está espantada, turbada y atemorizada y no confía en Dios. Y hoy el Señor coloca esta palabra, decir: confíe. Luego el Señor nos dijo que nos iba a ayudar. El Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? No sé. No sé cómo lo va a hacer. ¿Cómo voy a pagar ese dinero? No sé, pero Dios le va a ayudar. ¿Cómo se va a ir esa enfermedad? No sé, pero Dios lo va a hacer. Dios lo hace. Tenemos un Dios de milagros. Mira esto. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos. No solamente se presenta a Él, sino como esta gente es tan incrédula, le muestra qué cosa. Mira, porque ellos creían que era un fantasma. Entonces digo: mire, y le muestra los huecos por donde entraron las puntillas, los clavos. Dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu, palpad y ved. Que William es su esposo. Crea, mujer, crea. ¿Ah? Porque un espíritu no tiene ¿qué? Carne ni huesos, como veis que yo tengo. O sea, quiero decir que el amor de mi Jesús es tan grande que aunque nosotros seamos personas tan incrédulas, Él se toma el tiempo de una y otra forma para hacerte entender una verdad. Y si es necesario, Él mismo, después de muerto presentarse, se presentó. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Pero habían unos que decían: ¿serán reales o serán pintadas? Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Imagínense que un fantasma le diga: ¿usted no tiene algo por ahí para comer? Porque ellos seguían creyendo que era una visión, que era un fantasma, que la cosa no era real. Entonces dice: mire, yo no soy un espíritu, yo puedo, los espíritus no comen, pero yo puedo comer. Y le lanzaron un pedazo de miel y un pescado. Mira esto. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Es tremendo. Y vénganos en tu reino. Y la gente estaba mirando. Y Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo:
estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todo lo que está escrito en mí en la ley de Moisés y en los profetas. Les dijo: muchachos, por favor, no sigan siendo incrédulos. Esto es lo que yo les enseñaba tanto tiempo y les preguntaba a ustedes que se entendían. Ustedes, y me entienden, sí. Y me dije que no entendían y que tampoco se atrevían a preguntar porque les daba miedo. Y el Señor se les aparece allá a confirmar. Dice la ley, dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Con todo el respeto, más que un buen celular, más que un buen carro, una moto, un buen marido, usted necesita que le abran el entendimiento, mi hermano, mi hermana. Escúcheme, hay cosas que nosotros no pedimos, pero mire lo que hizo el Señor Jesús con sus discípulos. ¿Qué hizo? Le abrió el entendimiento. Hermano, no es verdad que usted lee la palabra pero usted no entiende las cosas así. No es verdad que yo no veo, yo me confundo, ¿cómo así que sí pero que no? Pero cuando usted dice: Espíritu Santo, yo no fui a la universidad, no iba al seminario, pero yo necesito que tú me ayudes, Espíritu Santo, yo quiero entender. Dios empieza a abrir el entendimiento. Dios le empieza a abrir a usted el conocimiento. ¿Cuántos años tiene Elizabeth? La que viene en la mañana. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene Elizabeth? Elisa, ¿cuántos años tiene usted? Sí. ¿Cuántos? 7, 9, 6, 9. ¿Y a qué universidad fue? ¿A qué colegio? Entonces, ¿cómo hace para aprender tantos versículos? ¿Sabe que la que más aprende versículos? Yo le digo: apréndase uno y se aprende 5. Todos los días. Todos los días. Entonces, donde no, que es que a mí ya no me entra. No. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Si usted no ejercita la mente, si usted no le pide al Señor entendimiento, usted se va a quedar bruto y se va a morir bruto. Pero si usted dice: no, Señor, yo quiero tener la mente de Cristo, ábreme el entendimiento, yo quiero aprender estas cosas, Dios le va a regalar esa bendición. Y mire lo que dice allí, y le dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dice: bueno, ya me vieron resucitado, ahora ¿qué les queda a ustedes, los que creen? ¿Qué tienen que hacer? Dice: predicar, ¿qué cosa? Arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Dónde? En todo lugar. Una persona que tiene un encuentro, que se le ha abierto el entendimiento, que tiene la presencia del Espíritu Santo, es una persona que predica la palabra, mi hermano. Si usted y yo no predicamos la palabra a nadie, somos tardos de entendimiento y somos insensatos, hermano. Necesitamos predicar la palabra. Predicar, hermano. Mira lo que dice la palabra del Señor, ¿dónde? Desde Jerusalén. Dice: y vosotros sois testigos de estas cosas. Mira, para Lucas era muy importante los testigos. Cuando usted ve al Señor Jesús en el templo, hay 2 testigos de que lo vieron en el templo. ¿Quiénes fueron los 2 testigos? ¿Quién? En el templo, cuando fue presentado Jesús en el templo. ¿Cómo que Eva y Adán? No. Simeón y Ana, 2 testigos. Cuando Jesús fue a ser declarado que era más que Moisés y Elías, 2 testigos. ¿Cuáles fueron los 2 testigos? Elías y Moisés. Aquí en la resurrección habían 2 testigos. ¿Quiénes? Los ángeles. Porque el Señor y ahora le dice: ustedes son testigos. O sea, al Señor, el Señor le anhelaba que quedara bien sentado en los discípulos eso, para que lo dijeran a todo el mundo. Y a usted y a mí hoy nos corresponde entender que somos cristianos porque creemos que Cristo resucitó y también nosotros vamos a resucitar, y hay que decirle eso a la gente. Dice la palabra del Señor: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Mira esto, escuche esto. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor? No sean ujieres todavía, no canten en la alabanza todavía, no estén en los grupos bíblicos todavía, no hagan ninguna labor hasta que no sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Y eso es peligroso, porque muchos de nosotros estamos haciendo la obra de Dios sin conocer al Señor de la obra. Muchos de nosotros transmitimos lo que dice un libro, pero no estamos transmitiendo nada porque no tenemos presencia del Espíritu Santo de Dios.
Y el Señor les dijo, quédense quietos hasta que sean embestidos desde lo alto. Y ellos se quedaron, dice, y los sacó fuera hasta Betania. ¿Por qué los llevó hasta Betania? Quedaba como decir de que Jerusalén es San Antonio y Betania es Palotal, 2 kilómetros, ahí cerquita. Los sacó de Jerusalén. ¿Y sabe por qué los llevó a Betania? Porque en Betania era donde él se quedaba, era donde estaban sus amigos, era donde estaba Marta, era donde estaba María, era donde estaba Lázaro. Él saca a sus discípulos y la ceremonia que viene la hace ahí, en lo local. Mire lo que dice: y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Qué interesante que antes de hacer cualquier labor usted se deje bendecir por parte de Dios. Y mire lo que dice: y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Mira esto: ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. ¿Cómo estaban antes? Turbados. ¿Estaban qué? Atemorizados, perplejos, espantados. Pero después de la bendición de Dios, ¿ahora qué tenían? ¿Ahora qué tenían? Mi hermano, una persona que ha sido bautizada en el poder del Espíritu Santo, ante esta situación, tiene gozo y no tiene miedo. Bendito sea el Señor. Hermanos que cerraron la frontera, bendito y alabado sea el Señor. Hermanos que la abrieron, amén, bendito y alabado sea el Señor. Que subió el pan, amén. ¿Sabe que compramos carne por allá en Cabimas a 30.000 el kilo? 30.000. Tremendo. Y ganan 40.000 al mes. Y el kilo de carne vale 30.000. ¿Cómo hacen? ¿Y cómo termina? Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Escuche esto. Yo sé que ustedes los que están aquí presentes, muchos les han dicho, pero otra vez usted para esa iglesia, ¿qué es lo que tiene esa iglesia? ¿Qué es lo que? Oye, ustedes andan metidos allá. Ah, es que los que hemos entendido nos la pasamos en el templo alabando y adorando a Dios. ¿Está escuchando eso? Oiga, pero ¿qué hace tan metido? Si usted viene a la iglesia y usted no alaba y usted no adora, usted está perdiendo de algo muy especial para lo cual usted y yo fuimos hechos. Solamente las personas que han sido realmente introducidas en esto del reino a través del Espíritu Santo estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. ¿Qué tal si usted se coloca de pie? ¿Y qué tal si permitimos que el equipo de alabanza nos introduzca en una canción donde podamos adorar y alabar? Y mientras ellos van cantando, usted se va arrodillando también y va diciendo: Señor, yo también a veces soy medio incrédulo, yo a veces también me olvido las promesas, a mí a veces también me da miedo toda esta situación, yo a veces siento también que quedo como espantado, que quedo como atemorizado. Señor, yo también necesito poder creer, dame de ese gozo, bautízame en tu Santo Espíritu. Vamos, mi hermano, esta es una mañana, una tarde ya de bendición en la que usted puede crear una relación con el Dios y Padre. ¿Qué tal si usted allí empieza a entronarlo a Él? ¿Qué tal si usted y yo sacamos tiempo para Él? ¿Qué tal si usted y yo podemos decirle: Señor, cuando el pastor está